El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:05. Solamente para cerrar la parte del comentario, nuestro comentario se sustentó en el tema de las discapacidades. Tengo algunos aportes. Acá me comentan que la Secretaría del Deporte ya ha solicitado información al Ministerio de Salud para conocer cuáles son los futbolistas que tienen carnet de discapacidad. Créame, a mí no me cabe en la cabeza que futbolistas profesionales tengan carnet de discapacidad. No lo entiendo, no lo comprendo. Porque por cositas pequeñas en su salud, los futbolistas no son contratados por los clubes. No me cabe en la cabeza, pero veamos qué información se puede señalar. Acá también nos dicen: existiría una tabla de cobro para obtener un carnet de discapacidad que oscila entre $2,000 y $10,000 dependiendo del grado de discapacidad que se quería tener en el documento. ¿Qué tal? Dios mío, qué cosas, ¿no? Y por acá también, gracias a Hugo, que me escribe y me dice sobre los beneficios. Miren ustedes, no solamente tiene que ver con importación de vehículos, son todos los beneficios de ley que tiene un carnet de discapacidad o que otorga un carnet de discapacidad. Servicios básicos, pasajes aéreos, etcétera. ¿Qué tal? No solamente se trata de la importación, hay otros beneficios a través de los cuales las personas con discapacidad acceden a la subvención por parte del Estado. De este tema hay que, de verdad, yo les pido a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, que no pierdan de vista este tema, no lo pierdan de vista. Hay que seguir atrás e insistir en que las autoridades puedan transparentar información en torno a este tema. Bueno, 7:07, a los tiempos, vamos a dialogar con el doctor Fander Falconi Benítez, académico, ex ministro de Estado, ex secretario de Planificación, escritor, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buen día, Fabricio. Un gusto estar en su programa, efectivamente, a los tiempos. A los tiempos, ¿no? Listo para contestar sus preguntas. Oiga, déjeme empezar, ya que a los tiempos que nos encontramos, aunque sea de modo telemático, de modo virtual, ¿cómo ve usted todo este estado de cosas? Y le hago esta pregunta porque al final del día, obviamente mucha gente va a decir, el doctor Fander Falconi fue parte de este gobierno. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en el Ecuador? Primero, respecto a lo último que usted estaba comentando, creo que de las peores formas de inequidad que se pueden generar en una sociedad, una de ellas es la corrupción. Sin duda alguna, digamos, la inequidad se produce por causas estructurales, por mala distribución de los ingresos, del patrimonio, pero también por esta situación, y por eso es deleznable lo que está pasando en nuestro país. Creo que estos últimos casos que se develan, digamos, alrededor de hechos de corrupción, fundamentalmente en temas de salud humana, en temas que tienen que ver con, que deberían tener todo lo contrario de la reorganización de una sociedad, expresan la decadencia, digamos, de un estado de situación, y ojalá que no ocurra que vayamos derivando hacia un estado fallido en el Ecuador. Creo que el reto que tenemos por delante es un desafío mayúsculo para reorganizar la sociedad, el Estado y evidentemente generar un clima adecuado de convivencia social para todos, sin exclusión en el futuro. ¿Usted cómo asume el momento que estamos viviendo hoy, el momento político, el momento económico? ¿Usted siente que las cosas se desviaron en el camino? Sí, bueno, en parte yo le hago acuerdo del porqué de mi renuncia. Yo hice mi renuncia al Ministerio de Educación básicamente por un cuestionamiento al recorte presupuestario de ese momento. Se recortaron recursos públicos a la educación. La educación es una prioridad en cualquier estado, debe tener su fortalecimiento porque es la forma de generar construcción de capacidades humanas. Desde mi punto de vista, no hay mejor retorno en una sociedad que no sea la educación y también la inversión en el caso de salud. Entonces, indudablemente, digamos, estamos en una situación bastante compleja en el Ecuador. Yo le recuerdo que la crisis económica que vamos a experimentar este año, es decir, de acuerdo a lo que se avisora por las propias informaciones del Banco Central o por las proyecciones de los organismos internacionales, va a estar alrededor del 7 al 10% de caída en el Producto Interno Bruto. Y hay una crisis evidentemente de empleo.
estimaciones más conservadoras hablan de una pérdida de empleo de 350,000 puestos de trabajo, y hay otras que llegan hasta los 600,000 puestos de trabajo. Pero más allá de eso, ya veníamos arrastrando una situación de crisis económica desde el año pasado. Es decir, lo que ha provocado lo que hoy llamo una triple crisis que se expresa por lo ambiental, por la crisis de salud y por la crisis económica, es una agudización de las condiciones de vida negativas que ya veníamos viendo desde el año pasado. Usted, doctor Van der Falconi, y hay algunas personas que escriben, y hay un oyente, un internauta que pregunta si usted es autocrítico con su propio paso por la función pública, pero particularmente durante el gobierno del presidente Moreno. ¿Usted es autocrítico, doctor Falconi? Yo creo que hay que ser críticos y autocríticos siempre en la vida. Es decir, yo le recuerdo por qué entramos como funcionarios de Estado. Hay que ser, si eso hay que ser críticos, creo que hay que hacer una crítica colectiva. Entramos como un movimiento político que ganó legítimamente las elecciones, y así se entendió el espacio inicial de gobernabilidad. Es decir, no es que entramos unas personas de la nada, entramos porque ganó legítimamente un movimiento político con un ideario y un programa político. En ese sentido, yo que no, en realidad nunca quise volver a la función pública luego de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en el año 2013, asumimos un reto en favor de la educación, y creo que se hizo una labor importante en el Ministerio de Educación al recuperar un conjunto de elementos y de programas educativos claves para el país que lastimosamente han sido en muchos de los casos ya dejados de lado, como el programa Todos ABC o el fortalecimiento del bachillerato internacional, que no lo empecé yo, lo empezó el anterior gobierno, pero que considero que es un programa esencial en educación, entre otras cosas. Entonces, creo que sí, hay que ser críticos y autocríticos. Si uno volvería atrás, quizás muchas de las decisiones no las tomaría, pero en ese momento se enfrentaron así las decisiones. A mí se me había criticado mucho en algunas ocasiones por no mantener los espacios. Consideraba que mantener el espacio en el Ministerio de Educación era esencial en ese momento. Había mucha gente que estaba trabajando en ello con mucho entusiasmo, con mucha vocación, con mucha dedicación a favor del país. Mantuvimos el espacio hasta donde pudimos, pero luego la cosa se hizo absolutamente insostenible como fue pública, y así lo expresé en mi renuncia. El tema es, se hizo tan insostenible que, digamos, todos los atisbos de personas con pensamiento del centro hacia la izquierda ya no son más parte de este gobierno, doctor Van der Falconi. Sí, lo que hemos visto es claramente un viraje del gobierno, digamos, hacia eso que comúnmente desde los años 80 se llama neoliberalismo. Y esto no es una etiqueta para nadie, simplemente es una realidad estructural de cómo ha ido girando el modelo económico y el modelo social en el Ecuador. Así de simple y así de claro. Ese viraje, digamos, del modelo paulatino que se ha ido dando, que se ha ido experimentando, tiene unas repercusiones bastante graves, digamos, en el caso de lo social. Yo digo, más allá de lo que estamos debatiendo en este momento alrededor de la pandemia, que es el confinamiento y cómo se reestructura, digamos, estoy hablando del caso concretamente de la educación, que me parece que uno de los temas más de fondo es el modelo pedagógico que estamos implementando con la educación virtual, pero también, digamos, hay un conjunto de conectores y elementos fundamentales en la educación, y uno de ellos es el presupuesto. La educación en el país, al igual que la salud, tienen un conjunto de brechas. Esto hay que entenderlo perfectamente, porque si no se actúa mal como se está actuando en este momento. Tiene un conjunto de brechas y de desafíos, y por lo tanto la inversión presupuestaria debe ser creciente. Así lo establece la Constitución, pero más allá de la Constitución hay necesidades alrededor del proceso de mejoramiento de la calidad educativa, de mejoramiento de la infraestructura educativa, del fortalecimiento de derechos, y lo que hemos visto, digamos, es que el ajuste ha venido justamente por el lado de la educación. Se ha recortado el presupuesto a universidades públicas, se ha recortado el presupuesto a las llamadas universidades emblemáticas, y se ha recortado también el presupuesto a la educación
media que necesita, digamos, fortalecerse, pero también hay otro elemento agravante ahí. El recorte presupuestario es, desde mi punto de vista, y así lo he dicho en algunas entrevistas públicas que he tenido en los últimos días, se ha hecho sin una lógica de criterio. Se ha recortado a programas que generalmente se les conoce como programas eficientes, costo eficientes en términos de política pública. Es decir, que permiten alcanzar objetivos con costos relativamente adecuados en términos sociales. Y le menciono, por ejemplo, el programa Todos ABC, el programa de alfabetización para adultos mayores que tanto éxito tuvo y además tanta cohesión social logró en términos de sus objetivos. Usted, digamos, ya luego de mucho tiempo fuera del gobierno del presidente Moreno, usted renunció, y alguna gente dice, ¿por qué no denunció antes? Yo sí recuerdo, la verdad sea dicha, cuando usted renunció, en su carta de renuncia, usted expuso sus reparos a lo que se había convertido en una suerte de giro en la parte ideológica, la parte del programa de gobierno por parte del presidente de la República. Pero usted dice, a propósito de lo que usted nos ha señalado hoy, ¿usted cree que se equivocó? O sea, si usted hubiese podido regresar al pasado, ¿usted no hubiese aceptado ser ministro de este gobierno? Mire, yo no me arrepiento como otras personas de su paso ni por la política ni por la función pública. Yo me siento absolutamente orgulloso, por ejemplo, de haber sido canciller de la República en el gobierno anterior. Y me siento que actué bien al asumir el reto de un Ministerio de Educación. Y le recuerdo por qué asumimos. Se asumió porque ganó un movimiento político. Ese movimiento político le designó a un candidato a la República. Hubo un buró político detrás de la elección de los candidatos en primera instancia. El pueblo ecuatoriano votó a favor de este gobierno, es decir, fue una decisión absolutamente colectiva, no fue una decisión individual, digamos, de actuar o de acceder a un gobierno. Y ya en el ejercicio del Ministerio de Educación, evidentemente hubo un compromiso alrededor de la educación que lo mantuvimos hasta el final. Yo creo que hubo grandes logros que fueron bastante destacados, no lo tengo que decir yo, sino lo tiene que decir la sociedad, pero nosotros primero mantuvimos los logros en educación que se habían experimentado en la última década y de otro lado fortalecimos algunos aspectos esenciales como los temas de derechos, como los temas de calidad educativa, poniendo centramiento en aquello donde se debe centrar en el proceso educativo, que es el proceso pedagógico. Y eso significa fortalecer las capacidades docentes, las capacidades pedagógicas y las capacidades de capacitación que deben tener los profesores ecuatorianos. Ahora, dentro de ese giro a la interna también hay un evidente giro o una reconfiguración de la política exterior, o sea, hacia afuera. La relación de Ecuador con Estados Unidos, por ejemplo, que es avalada y alabada por unos y que es criticada y cuestionada por otros sectores, sobre todo por la postura que durante los 10 años del gobierno anterior se manejó respecto de las relaciones con los Estados Unidos. Y ahí quiero entrar en materia porque usted ha escrito justamente un trabajo editorial que está asociado al análisis de lo que implica el gobierno de Donald Trump, el 45º presidente de los Estados Unidos, me parece, doctor Falconi. Sí, muchas gracias, Fabricio. El día de ayer en Flaxo presentamos este libro con 3 panelistas que creo que fueron de lujo desde mi punto de vista: el expresidente Ernesto Samper, el presidente de Colombia, y el último secretario general de UNASUR, John Perkins, el autor de, entre otros libros bestseller como Confesiones de un hitman, uno de los autores más vendidos del New York Times, y también la panelista y profesora de Flaxo, Isabel Ramos. El evento estuvo coordinado por Belén Páez de la Fundación Pachamama, y el objetivo central del libro que usted menciona es examinar la actual administración norteamericana como parte de un conjunto de estructuras del poder mundial. Y para comprender este hecho es necesario considerarlo en su dimensión histórica, tanto en su alcance inmediato como coyuntural, pero tampoco sin olvidarnos de caracterizar a su protagonista. Trump es producto de su tiempo, aunque parezca una paradoja de la historia. Es racista, xenófobo, impredecible, burdo, autoritario, por lo que a primera vista resulta casi incomprensible su llegada a la Casa Blanca en el año 2017. Entonces, un planteamiento central del libro, que se llama El fenómeno Trump, la bestia rubia, que está publicado por la editorial El Conejo, es el declive de la llamada hegemonía de los Estados Unidos.
Y este declive, y así lo analizo en el libro, genera una reorganización de esto que se conoce como globalización y de las condiciones internas, incluyendo la parte social y ambiental. Los fuertes impactos de la pandemia del coronavirus, que usted o su compañera de la radio lo anunciaba antes de la entrevista, es uno de los efectos de ello, y también los conflictos raciales. Pero no son las únicas expresiones de esto que se conoce como un giro hacia estos neopopulismos de derecha, donde Trump y la caricatura tropical de Trump, que es Bolsonaro, expresan de mejor forma este viraje hacia estos gobiernos de ultraderecha. Hablamos de Trump, hablamos de Bolsonaro, ¿y qué otros ejemplos tenemos en el continente? Bueno, tenemos muchos gobiernos que en el mundo han ido girando hasta esta lógica de neopopulismos de derecha, que entre otras cosas, por ejemplo, a nivel internacional, son negacionistas del cambio climático. Recordemos que uno de los temas más globales y más importantes que tiene la humanidad que enfrentar este momento, además de los temas de salud y de los temas sociales que están relacionados con la inequidad en todo sentido, está relacionado con los embates del cambio climático, es decir, esa generación excesiva de gases de efecto invernadero que provocan que la Tierra no tenga una capacidad de asimilación, y donde los principales contaminantes, en este caso a nivel global, que son China y los Estados Unidos, deben tener respuestas cooperativas con el mundo, es decir, respuestas solidarias con el mundo. Y si tenemos un presidente, como en el caso de los Estados Unidos, que es un negacionista, que niega la evidencia científica, entonces simplemente estamos yendo hacia un descalabro como planeta, en la medida que todos estamos siendo sujetos de las implicaciones del cambio climático, y las siguientes generaciones van a hacer mucho más. Como usted bien lo decía, Donald Trump es el 45º presidente de los Estados Unidos y ha sido empresario, promotor inmobiliario, anfitrión de programas de televisión, pero a pesar de la alta dignidad que ostenta, es difícil considerarlo como un líder, al menos no en la forma como han ejercido otros liderazgos en la mayor potencia del mundo. Pero mire usted, entonces, claro. Pero mire usted, doctor, pese a esto que está señalando, resulta que la política exterior del Ecuador ha dado un giro a mostrarse totalmente abierta, la política exterior ecuatoriana, abierta a la política exterior de los Estados Unidos. Así es, en efecto, al igual que muchos países latinoamericanos. Me parece que lo importante de una política internacional es la autodeterminación, el tener los objetivos absolutamente centrados en la integración latinoamericana, porque además eso dice nuestra Constitución. El acápite de la Constitución relacionado con las relaciones internacionales habla de un conjunto de prioridades que se deben establecer en el campo diplomático. Por ejemplo, como le señalaba, la prioridad de la integración latinoamericana, no el debilitamiento. Y ayer justamente el presidente Samper hacía alusión a cómo se han ido debilitando los organismos de integración latinoamericana, y claro, el gobierno ecuatoriano ha optado por esa línea, una línea más de una visión orientada a no fortalecer estos organismos de integración que son claves para el andamiaje y el futuro de nuestra región. Ahí, por ejemplo, a ver, sobre esa base, UNASUR no existe. Tenemos un edificio en la mitad del mundo que lamentablemente está allí, pero la institución UNASUR ya no existe. No se ha vuelto a activar, por ejemplo, la CELAC. Ya no se habla de integración latinoamericana, ya no se habla de integración sur-sur. O sea, ¿se pulverizó para siempre esto? Solo un tema, Fabricio, UNASUR es una realidad, digamos. Que los países deliberadamente o algunos países lo hayan debilitado es otra circunstancia. Los países tienen que hacer una renuncia, así se llama en lenguaje diplomático, a este tipo de organismos, y replantearse, digamos, el modelo de integración que se desea. Pero más allá de la buena o mala voluntad de un gobierno, UNASUR es una realidad y va a seguir siendo una realidad, porque ese es el camino de integración para América Latina, y por una realidad muy simple. Los latinoamericanos tenemos un conjunto de problemáticas absolutamente diferenciadas de los países ricos y de los países industrializados, y le voy a poner varios ejemplos. Uno es el tema comercial, el tratamiento de inversiones. Nosotros tenemos una lógica de que somos
productores fundamentalmente de materias primas y productos elaborados con poca elaboración, digamos, vendemos alimentos, materias primas, compramos productos industrializados, entonces nuestra inserción en los mercados mundiales es absolutamente distinta a la de los países industrializados. Por lo tanto, necesitamos evidentemente generar mecanismos de coordinación alrededor de nuestras exportaciones o de nuestro comercio, de nuestras inversiones. Pero hay otros temas mucho más importantes incluso que los temas comerciales, porque yo creo que las personas están encima de los valores monetarios. Y uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la tratativa a la migración. Donald Trump, por ejemplo, ya que estamos hablando de él, desde que fue candidato a la presidencia de la República en el año 2016, ya planteó hacer construir un muro en la frontera con México, un muro de 3.400 en la frontera que tiene una longitud de 3.400 kilómetros para separar y dividir, digamos, a eso que él llamaba inmigración ilegal, poniéndonos como etiqueta de mexicanos a todos los que estamos bajo la frontera con los Estados Unidos, además con una supina ignorancia, digamos, porque él así ha llamado good Mexicans a todo lo que estamos debajo de la frontera. Y la migración, digamos, que se produce por efectos sociales, por efectos estructurales, no puede ser criminalizada. No podemos decir que hay inmigrantes ilegales, podemos decir que hay inmigrantes en condición de irregularidad, pero las personas tienen el libre derecho, digamos, a movilizarse, así como supuestamente tiene derecho el capital, las inversiones. Entonces nuestra lógica, digamos, en materia de integración debe ser absolutamente diferente y también en los temas de prioridades. Correcto. Otro elemento que le mencioné, por ejemplo, es el tema del cambio climático que cobra mayor relevancia. El tema de la salud en este momento, que requiere evidentemente una organización de nuestros países para enfrentar en común la pandemia. Entonces, simplemente al debilitar la integración latinoamericana, debilitamos la esencia de nuestras sociedades y los pilares fundamentales en los cuales debemos sostener. Doctor, dos preguntitas últimas. Le pido respuestas cortas porque ya estoy pasado en el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle a propósito de una inquietud que nos hacían algunos oyentes. ¿Qué opina usted de Yachay, de lo que está pasando con Yachay? Mire, en general ha habido un debilitamiento de todo el sistema universitario ecuatoriano público y de la educación pública. Y esto es pernicioso para una sociedad porque lo que se intenta en sociedades democráticas cohesionadas es fortalecer al sistema público de salud. Eso se lo hace en Europa, se le hace en América Latina, se ha hecho en Corea como experiencias exitosas o en Finlandia. Entonces yo tengo el compromiso férreo del fortalecimiento de la educación pública. Las 4 instituciones emblemáticas han sufrido recortes presupuestarios. La UNAE, es decir, la Universidad Nacional de Educación, UNIARTES, la IQIAM y también Yachay. Pero además en estas universidades se ha cambiado a los rectores. En la UNAE se cambió en el mes de diciembre, en la UNIARTES se cambió en el primer trimestre y recientemente hubo un cambio del rector de IQIAM sin que hayan concluido sus periodos. Es decir, además de los recortes presupuestarios, ha habido una inestabilidad en el sector educativo, en este caso de la educación pública, y esto evidentemente debilita a estas universidades que están llamadas a cumplir un rol esencial. Y le menciono una de las que yo tuve un acercamiento más corto, y perdón que me fui de largo, me dijo con respuestas cortas, pero es importante, digamos, el caso de la UNAE. La UNAE es la que forma a los docentes. La UNAE es la responsable de formar a los futuros docentes del país y por lo tanto el debilitamiento implica el debilitamiento de la formación docente de nuestros profesores y profesores. El tema, doctor, es que, y con esto cierro, la justificación para los recortes, dicen, es que la realidad superó a la legalidad. No, esa frase es muy peligrosa en términos democráticos, creo que lo dijo el ministro Richard Martínez, y esa frase nos da cuenta de una voluntad absolutamente antidemocrática y salida de la legalidad. Yo creo que justamente en un Estado de Derecho, lo que debemos hacer todos los ciudadanos y fundamentalmente quienes están en el servicio público es resguardar la legalidad, y parte de la legalidad es, por ejemplo, el tener los recursos crecientes al sistema educativo. Correcto. Doctor, le agradezco mucho por estos minutos. Muy interesante charla con usted. Que tenga un buen día.
Gracias, Fabricio, buen día. Gracias a Fander Falconi Benítez, exministro de Estado, académico, escritor, además, hablando justamente de el tema internacional a propósito del libro El fenómeno Trump, la bestia rubia, que lo presentó ayer en Flaxo, pero también obviamente hablando sobre la coyuntura que al momento vivimos en el Ecuador, en lo político, en lo económico, en lo educativo, en lo social. 7:29 en A Primera Hora.